Análisis hasta ahora con Joan Esteve de Gesinter. Joan, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Agradecidos a ti, como siempre. ¿Cómo ves los mercados? Un poco agitados, ¿no? Pero poquito preocupados por el caos político en Francia, en Corea del Sur. Todo esto de la geopolítica refuerza los motivos para quedarse en bolsas americanas, allí exclusivamente o al margen de todo activo de riesgo. Bueno, quedarse fuera de los activos de riesgo cada vez va a ser una opción peor. ¿Por qué digo esto? Porque los tipos de interés van a ir bajando y entonces poco a poco, si se tiene un horizonte de inversión un poco largo, de 3 años, 5 años, 10 años, quedarse fuera de los activos, digamos, de riesgo o de las empresas, de los negocios, no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Entonces, sí que, como decías bien, oye, entonces deberíamos refugiarnos o quedarnos en América, en la bolsa americana. La bolsa americana tiene una característica que la hace favorable, que es que tiene crecimiento. Y este crecimiento compensa a lo largo del tiempo, compensa pues las volatilidades que pueden llevar a cabo los gobiernos, ¿no? Las políticas que llevan los gobiernos, pues el crecimiento de la economía y el crecimiento de los negocios, de las compañías, que son grandes negocios multinacionales que crean servicios nuevos y que generan productos nuevos, esto compensa. Además de que son una de las compañías que utilizan más la tecnología para incrementar la productividad, lo que redunda en unos mejores márgenes, que es el motivo por el cual estamos con unas valoraciones como múltiplo de sus beneficios en un rango alto. No es un rango de burbuja ni es un rango preocupante en ningún sentido, porque hay un crecimiento de los beneficios y hay un crecimiento de los márgenes, que va asociado a estos mayores valoraciones. Sin embargo, hay, como decías, pues en Francia hay un problema de, básicamente, es el presupuesto y el déficit, ¿no? Que ya tienen la deuda está en el 112 del Producto Interior Bruto, con un déficit del 6%, que va a ir sumando. Si no llegan a acuerdos, se prorroga el presupuesto, entonces el presupuesto deficitario en niveles superiores al 6% del PIB. Claro, todo esto pues no hace que la gente esté confiada. ¿Por qué? Porque estos déficits tan grandes, con unas deudas tan elevadas, lo que provoca es que el gobierno busque financiarse mediante reducciones de servicios, reducciones de gastos y con impuestos. Y los impuestos van directamente a la línea de flotación de los beneficios de las compañías, ya que o reducen el consumo o reducen directamente el beneficio, como ha pasado en Francia, que en poco tiempo han puesto tasas nuevas, importes nuevos, y ya destaca el impuesto sobre las grandes compañías, que ha subido, ha reducido el beneficio de las compañías en un 10% de golpe. De las compañías que facturan más de 1.000 millones, que son una gran cantidad de compañías. Y esto lo que provoca pues es que el inversor esté, cauteloso y diga, oye, en Estados Unidos, ¿qué perspectivas tenemos? Trump ha ganado, tiene el control de las dos cámaras, podrá desarrollar las políticas republicanas. ¿Y esto qué significa? Pues políticas de estímulo económico que van a ser reducción del gasto público en la administración. Ahí tenemos el ministerio de Elon Musk. Desregulación. Y además tenemos bajada de impuestos. Básicamente esto es positivo para las empresas y para la economía americana, y que es lo que ha provocado la subida de las bolsas estadounidenses y del dólar en este mes de noviembre. Entonces, para resguardarnos de los temas geopolíticos, sí que es interesante mantenerse en América
y también ir con cuidado porque todos estos factores positivos se están descontando por el mercado y, claro, las valoraciones suben. Ese es el entorno en el que nos movemos en el presente. Luego ya para próximos meses, para 2025, pues ahí están las casas de análisis, bancos de inversión. Apuntábamos antes, mencionábamos el de la casa BlackRock, luego pistas que ya están dejando para SP500 en bolsa americana año que viene, 6.500 Goldman Sachs, 7.000 puntos, índice amplio a finales de 2025, ahí apuntan en Deutsche Bank. Siempre nos gusta hablar un poquito contigo de enfoque value, ahí buscar el valor. El entorno económico que estamos dibujando ¿es el más adecuado para las acciones baratas? Pues es el más adecuado para el stock picking, porque encontramos sectores caros, sectores baratos, pero dentro de los sectores baratos, por, digamos, valoración de su beneficio, encontramos que hay muchos sectores que no hay crecimiento. Entonces, la clave está en encontrar aquellos sectores que se encuentran a precios razonables, es decir, con unas valoraciones atractivas, pero que además tienen algo de crecimiento o que en caso de por ejemplo, sobre todo en Europa, en caso de una ralentización de la economía, que nos encontremos que estos beneficios pueden aguantar, porque si tenemos valoraciones muy bajas, pero los beneficios se desmoronan o básicamente decrecen, aunque sea poquito, en vez de crecer, esas valoraciones no son atractivas. Entonces, tenemos que buscar value, pero tenemos que buscar value que tenga un mínimo de crecimiento, es decir, un sector que sé que gusta mucho que comentemos cosas interesantes, un sector que está aguantando muy bien, que tiene perspectivas de seguir creciendo a unos dígitos razonables entre el 5 y el 10% de sus beneficios en los próximos trimestres, es el sector asegurador, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Todas las compañías que han publicado, Allianz, Generali, aquí en España tenemos la pequeña Catalana Occidente, todas han sacado unos beneficios mucho más elevados que las previsiones, creciendo más de un 10%, y están a múltiplos cercanos a 10 veces beneficios en cotización, ¿no? Esto ha hecho, y venían de múltiplos todavía más bajos, con lo cual ha hecho que compañías como, por ejemplo, Generali estén subiendo un 40% en el año, Catalana Occidente cerca del 20%, Allianz también entre el 20 y el 30 de rentabilidad este año, y sus beneficios han seguido subiendo de forma importante, con lo cual estas valoraciones siguen siendo relativamente atractivas, porque el sector asegurador es un sector cíclico, pero las características de su ciclo no vienen relacionadas directamente con el económico, sino que viene con la capacidad y digamos la fortaleza de los balances de las empresas aseguradoras, para que haya una guerra de precios. Y en este momento pues no hay ningún temor a que pueda salir una guerra de precios a corto plazo en el próximo año. Con lo cual es un sector que decíamos que es este tipo de empresas que están a valoraciones bajas, pero que siguen creciendo. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, también empresas del sector de pagos, ¿no? Todo lo que es pago online, pago con tarjeta, estas empresas siguen creciendo, y dentro de estas hay algunas, PayPal, por ejemplo, que está a unos múltiplos razonables, dado el crecimiento de más del 8% de sus beneficios. Y ahí es donde pescar, ¿no? Podemos ver sectores muy distintos, pero el secreto es empresas que tengan algo de crecimiento, que estén en un estadio robusto, o en una economía que va a seguir tirando, depende de dónde esté la compañía y en qué sector esté sirviendo, y a unos múltiplos atractivos. Porque ahí, ¿con qué métricas te quedas? Señalabas el crecimiento de las empresas. Bien la caja o el cash, lo que tengan. Ayer, por ejemplo, en Nvidia decían que iban a destinar las pilas a toda la montaña que tienen de efectivo un poquito a hacer fusiones y adquisiciones, a M&A. ¿Qué hay que sobreponderar por aquí en cuanto a esos parámetros? Que estén no muy cargaditos de deuda, que el pasivo sea bajo, ahora con los momentos en los tipos de interés. ¿Esa caja o el sólido potencial de crecimiento? Pues
mira que esta es una de las preguntas más interesantes en la teoría de la inversión. Uh-huh. Y consiste básicamente, o sea, hay una trampa, que es decir, depende, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende del horizonte de inversión. Si tú tienes un horizonte de inversión a corto plazo de un año y medio, unos meses, unos 2 años, entonces tienes que primar más compañías más sólidas, compañías que tengan un balance sólido, una caja fuerte, un negocio predecible. Y cuando estás mirando a a horizontes de inversión más largos, 5 años, 10 años, ahí sí que tienes que ir a buscar empresas que tengan crecimiento estructural, porque el valor de la compañía va a venir determinado por su crecimiento. Y si tú tienes realmente un horizonte de inversión de 10 años, pongamos, si tienes empresas muy sólidas, con unos balances muy fuertes, pero un crecimiento bajito, no vas a tener la misma rentabilidad que si tienes unas empresas que evidentemente todas tienen que tener balances sólidos, porque si no estamos arriesgando sin necesidad, todas con balances sólidos, pero a lo mejor con unas valoraciones un poco más elevadas, si el crecimiento realmente es estructural y la compañía tiene capacidad de mantenerse en ese sector y mantener su cuota de mercado e incrementarla, ahí el crecimiento es la parte más importante. Nos has comentado antes, Joan, sectores, asegurador, esas compañías de medios de pago, emisoras de tarjetas en Estados Unidos. Por aquí en Europa, si llevamos a la práctica lo que nos acabas de comentar, ejemplos de valores que también podríamos echar mano. Pues hay un sector que como decíamos, es un sector, la automoción, que ha sido muy castigado, y después también tenemos las empresas francesas, que con todo este revuelo y estos problemas de su gobierno, ¿no?, y de los impuestos que están poniendo, de las regulaciones, etcétera, siempre nos podemos encontrar empresas exportadoras grandes. Por ejemplo, en el sector de automoción podríamos estar hablando de BMW, que pues tienen un atractivo especial porque son especialmente resistentes, tienen unos márgenes especialmente mayores que la competencia, tienen digamos, su producción está deslocalizada, producen en Estados Unidos, tienen fábricas en América y en China, en Asia, en Europa. Entonces, estas empresas globales, europeas, que tienen unos márgenes elevados, que tienen una capacidad de poder de marca, y que puedan estar en sectores que han caído, o en empresas o en bolsas que han caído, como la bolsa francesa, que además se ven beneficiadas por la debilidad del euro, con lo cual si están vendiendo en dólares, sus beneficios se ven mejorados. Entonces, aquí en Europa es donde tenemos que ir a pescar. Estas compañías resistentes con cierto crecimiento, donde hayan sufrido su sector, pero estas estén un poquito diferenciadas y que puedan a medio largo plazo tener una recuperación importante. Pero, digamos, también tenemos que tener en cuenta que las empresas líderes europeas, aunque estén a múltiplos más elevados, son las que también tenemos que tener en el radar para cuando caigan. Estamos pensando en Inditex, estamos pensando en SAP, no en SAP. Son estas empresas líderes que cuando sus múltiplos se vuelven a poner a unos ratios más o menos razonables a su crecimiento, que es muy atractivo, pues también tenemos que ponerlas en cartera porque son empresas diferenciadas, no tienen esta penalidad de la falta de productividad o bajo crecimiento de la, por desgracia, mayoría de empresas de Europa. Sí, mal endémico. Productividad, unos de los que sufrimos aquí en Europa. Muy interesantes los apuntes que nos dejas. Joan Esteve, gestor de Gesinter, agradecidos por ellos. Que termine bien el día. Joan, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós.